Mendoza, estudié en la primaria y secundaria en la educación pública en Mendoza y cuando decidí que quería estudiar, siempre tuve la idea de que quería trabajar en algo que implicara estar en el campo, al aire libre, y siempre pensé en fauna silvestre. Era como mi idea de qué quería hacer. Y bueno, elegí estudiar biología acá en San Juan. Los primeros años de la universidad decidí hacer un voluntariado acá en el Museo de Ciencias Naturales. Y bueno, y cuando llegué al museo, lo primero y gran cosa que me encontré fue un hall central del museo con reconstrucciones de dinosaurios, que no era algo que, digamos, que me llamaba la atención, obviamente porque son dinosaurios y son llamativos, pero siempre recuerdo haber visto por primera vez un fósil real de dinosaurio, el esqueleto completo de Oviraptor, que es uno de los dinosaurios estrellas de San Juan y del mundo. Y cuando recuerdo ese esqueleto fosilizado, perfectamente preservado, con su cráneo, sus dientes, su falange, sus costillas, dije, wow, quiero esto, quiero saber qué pasaba con los animales de hace millones de años, que era algo que nunca me había preguntado. Y bueno, para mí fue descubrir un mundo nuevo en el museo y que me atrapó completamente para siempre. La paleontología es un mundo gigante. Los dinosaurios es lo que más se conoce y acá en San Juan también, pero en realidad la paleo vos te imaginas cualquier ecosistema actual, su ambiente, con sus plantas, con sus insectos, sus animales acuáticos, terrestres, y todo eso puede quedar o ha quedado preservado en muchos lugares del mundo. Y podés conocer un ecosistema de hace millones de años a través del registro fósil. Las primeras fueron bastante frustrantes, para decir verdad, porque bueno, recuerdo haber estado días y días y campañas sin encontrar nada, y encontrar algo y decía, no, es una piedra, y era re frustrante. Y bueno, hasta que empecé a hacerme el ojo y las campañas empezaron a ser más divertidas las 24 horas del día, porque siempre era como, me entusiasmaba a la mañana y volvía a la tarde al campamento, no encontré nada y era como, che, realmente me gusta esto, era como... Pero bueno, nada, con el tiempo me fui profesionalizando un poco y bueno, y encontrar fósiles es algo que te genera una cosa que es difícil de explicar. Y bueno, eso es como, me sigue pasando, digamos, hoy después de 20 años voy al campo y encuentro algo, por más que diga, bueno, esto la verdad que tanto valor científico puede no tener, igual me encanta, me parece súper atractivo ser la primera que agarra un hueso que estuvo 200 millones de años ahí, es como una sensación única. Me acuerdo lo primero que encontré importante, digamos, que podía ser algo relevante, y me acuerdo que vi un pedacito de hueso y empecé a pincelearlo y era una falange, o sea, un huesito del dedo, y seguí, y había otra falange articulada y otra, y al lado otra, y era un pie completo de un dinosaurio. Y me acuerdo haber ido corriendo a decirle al doctor Ricardo Martínez, que es mi director y el paleontólogo a cargo de las expediciones del museo. Me acuerdo haberle ido a decir, encontré algo, re entusiasmada. Y me acuerdo que llegamos y me dijo, sí, una pata de dinosaurio. Y era como, bueno, ya habían encontrado ellos cosas similares, pero bueno, no era algo nuevo. Pero bueno, se extrajo, lo preparamos, lo estudiamos, no resultó ser una nueva especie de dinosaurio, eso pasó un montón, que no todo lo que extraemos son nuevas especies. Vos en el campo encontrás, suponte que en el mejor de las posibilidades o de las opciones encontrás un esqueleto de un dinosaurio, supongamos, o de cualquier otro animal, un cocodrilo, una tortuga. Nosotros no extraemos los huesos separados, lo que se extrae es un bloque de sedimento con el esqueleto adentro, y el trabajo fino y de preparación y de limpieza, eso ocurre acá en la ciudad, o sea que transportar el bloque, traerlo al laboratorio, en el laboratorio se empieza a hacer la parte técnica, que es martillo neumático, pincel, y a separar cada uno de los huesos de alrededor de la matriz que lo sostiene. Y ese trabajo depende del material, pero un esqueleto grande puede tardar un par de años en ser preparado. Entonces, una vez que está preparado, se empieza a estudiar, se empieza a comparar, y eso, bueno, te puede llevar 5, 6, 7 años para poder tener un resultado científico.
El descubrimiento de Ingentia Prima, que es digamos, el primer registro de gigantismo en el mundo que encontramos acá en Maralles. Sí, la verdad que todavía no deja de sorprender y es una especie que es muy usada a nivel internacional para resolver cosas de la evolución de los dinosaurios y sobre todo un tema que siempre está en boga en la paleontología, que es la evolución del gigantismo. La pregunta: ¿por qué se hicieron gigantes? ¿Por qué fueron los animales más gigantes del mundo? No hay registro ni antes ni después de los dinosaurios de este fenómeno natural que fue el gigantismo y que se preserva en dinosaurios. Bueno, y nosotros acá encontramos a esta especie que se conoce como Ingentia Prima, que además bautizamos en femenino, como el origen del gigantismo en el mundo. Y la pregunta es que ¿cómo fue? Me preguntabas. Bueno, desde que lo encontramos en el campo ya dijimos, che, esto parece algo importantísimo, porque bueno, ya habían rasgos anatómicos que podíamos identificar, que decíamos, che, esto en el Triásico no se conoce. Yo lideré el trabajo, era parte de mi postdoc, de objetivos de postdoc, de beca, digamos, de esa instancia de mi carrera, que es después del doctorado y previo a ser investigadora. Y bueno, yo dije, bueno, yo me la voy a jugar. Para mí, para todo el equipo que estábamos estudiando, dijimos, esto es importante, armemos un Nature. Y bueno, y fue así que lo mandamos y dije, bueno, me irán a decir que no. Y cuando nos dijeron que sí, fue como, no lo puedo creer. Y yo ni me imaginaba que luego después iba a tener tanta repercusión. Supe que iba a tener repercusión en la comunidad paleontológica, porque realmente era importante, pero bueno, Ingentia transgredió los límites de la comunidad paleontológica y para mí eso fue realmente muy hermoso y realmente una sorpresa. Desde que el día uno que dijimos, che, hagámoslo hembra, porque siempre los dinosaurios, sin saber si son macho o hembra, normalmente están bautizados en masculino, sin saber, y dijimos, bueno, si sabemos masculino y no sabemos si es real o no, ¿por qué no en femenino? ¿Por qué no considerar que el origen de algo tan impactante y tan novedoso y único en la historia evolutiva de la vida, en este caso la historia evolutiva de los vertebrados, por qué no ese hito del origen del gigantismo no pudo estar a cargo de una hembra? Siempre digo, la divulgación científica me encontró a mí más que yo ir a buscar la divulgación, y esto fue gracias a Ingentia. Hice muchas notas, muchísimas notas en San Juan, en el país y en el mundo de quién era Ingentia Prima y por qué, y esto de si era femenino o masculino y qué importancia tenía a nivel evolutivo. Hablé muchísimo durante ese año, me acuerdo, y bueno, y resulta que después un montón de periodistas como vos, más de una vez me hacían una nota, me preguntaban ya por otra cosa, qué pensaba de esto del sistema científico, y finalmente me encontraba un montón de tiempo en los medios sin quererlo, y bueno, y en una de esas se comunicaron de la TV pública para ofrecerme hablar de paleontología en un programa de divulgación científica que duró hasta diciembre del 2023. Que se llamaba La Liga de la Ciencia, y bueno, fui durante 4 años columnista ahí de paleo. Nos fue muy bien porque bueno, empezamos hablando de dinosaurios y terminamos hablando de la paleo en general, de plantas, de invertebrados, de ecosistemas, fósiles, y eso le gustó mucho a la gente. Y bueno, y fue así que de repente me encontré en la televisión casi sin pensarlo. Hoy la Universidad Nacional Pública es la única herramienta o el único instrumento real, institucional que tenemos los argentinos, las argentinas para considerar o pensar que cualquier joven puede pensar en ser lo que quiere ser. Y ese fue mi objetivo de por qué defiendo la educación pública, porque cualquier chica o cualquier chico, como yo fui, puede elegir qué quiere ser. Y eso lo garantiza solo la educación pública. He tenido la posibilidad de viajar a otros países con mi trabajo y no hay país en el mundo que no reconozca la importancia que tiene la educación pública en la Argentina. Los científicos argentinos somos codiciados
en el resto del mundo, y eso te lo garantizo, te lo puedo decir con conocimiento de causa. El mundo aplaude a los y las científicas argentinas, y eso se debe al sistema educativo y el sistema científico que tiene en Argentina, que es, a veces es política de Estado, a veces no, pero cuando hay esfuerzo y dinero en educación y en ciencia, eso se nota en el mundo.